Bien, mis queridos hermanos, vamos a buscar el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 22 en adelante. Vamos a hablar de una de las varias tormentas que aparecen en la Escritura, ¿verdad? Y vamos a ver desde dos perspectivas. Sí, vamos a ver esta tormenta para dos tipos de creyentes. Y allí nos vamos a dirigir esto, porque hay creyentes que entramos a la tormenta tratando de hacer la voluntad de Dios y siempre la tormenta nos sorprende. Y hay otros hermanos que están fuera de la voluntad de Dios que la tormenta siempre les sorprende, ¿verdad? Porque una de las cosas, la tormenta siempre va a venir. Ok, Mateo capítulo 14, versículos del 22 en adelante. Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer, por supuesto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contraria. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Miren el versículo 16. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mire el objetivo tremendo de la tormenta. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias Dios te damos en esta preciosa tarde, Señor, por la vida que nos das, por la salud que tenemos, Señor, y por las circunstancias que podemos estar pasando. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, nos bendiga, hable a nuestro corazón, que no nos deje sin su preciosa sabiduría, sin su presencia en nuestras vidas, Señor, esa presencia que nosotros podamos no solamente saberla, sino que sentirla, Señor, saber que tú estás con nosotros aún en medio de estas dificultades, Señor. Gracias, Dios, ahora te imploramos que nos hables al corazón y que nos enseñes un poquito más, Señor, sobre la vida del cristiano en estos momentos de tormenta. Gracias, Padre. Oramos por todas las personas que están en este momento enfermas, Padre, por las familias de estas personas, de todos ellos, Señor. Pon salud, por un lado, en la vida de los que están contagiados, pero también, Señor, pon paz en la vida de los familiares que están a la expectativa, Señor. Permite que ellos puedan conocerte a través de esta tormenta, Señor. Gracias, Padre. Oramos de una manera muy especial por el hermano José. Oramos por él, Señor. Bendícelo, Padre. Hermano José González, bendícelo, sánalo, provee de lo necesario, Padre, y pon gracia en él frente a todas las personas que le van a atender, Señor, y bendícelo grandemente, y que podamos verlo salir, Señor, podamos verlo sano, testificando que tú estuviste con él. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Y por cada uno de los hermanos que ahora están con nosotros, bendícelos grandemente. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermana Rosita, Dios le bendiga. Dios me la bendiga. Mire, hermano, las tormentas vienen a nosotros. Óigame, las tormentas vienen cuando a veces menos lo esperamos.
Tenemos nuestros planes personales. Espero que usted sea de las personas, no solamente de aquellas que van viviendo al día, a ver qué sale este día, sino que hay algún tipo de planificación hacia su futuro. Pero cuando vienen estas tormentas, estas situaciones, no necesariamente es una pandemia, amados hermanos. Dicen que una pandemia más o menos sucede cada 100 años, ¿verdad? O sea que la otra probablemente no la vamos a ver. Entonces, digo probablemente porque puede que de aquí en adelante no sean en 100 años. Entonces, pero vienen terremotos, y vienen pérdidas de trabajo, vienen enfermedades, porque ahorita usted solo piensa en el contagio del coronavirus, pero amados hermanos, sigue el problema de la presión alta, sigue el problema de los problemas cardíacos, cáncer y cualquier otro tipo de enfermedad, que puede llegar a nuestras vidas, ¿verdad? Hay un montón de gente con problemas en la sangre, etcétera, etcétera. Entonces, de repente vienen problemas grandes a nuestra vida. Y usted puede llamarlos, la Biblia los reconoce como algunos como desierto, otros como tormenta. Al final es lo mismo. Es aquel status quo que nosotros tenemos. Dios permite y los sacude, ¿verdad? Y los zarandea para que se mueva ese status quo, para que se mueva nuestro centro de comodidad en el cual nosotros decidimos estar y nos vemos en la necesidad de cambiar de actitud. Ya lo que sentíamos que era permanente y fijo, de repente cambia de actitud y entonces cambia de seguridad, y entonces nuestra seguridad ya no es el trabajo, ya no es la salud, ya no es nuestro cónyuge, ya no son aquellas personas que nosotros considerábamos seguras, sino que se vuelven, nos quedamos sin esa certeza y nos damos cuenta que lo único seguro, quien prometió estar con nosotros siempre, es nuestro Dios. Entonces, las tormentas, mi hermano, siempre vienen. Por más que usted quiera estar preparado, por más que usted quiera comprar un seguro de vida, esto y lo otro, asegurar su carro, aquí por ley tenemos que asegurarlo todo, y usted diga, no, yo lo tengo todo controlado. Nosotros no controlamos nada. Nada. Dios tiene el pleno control de todas las cosas que nos pasan. Y por más que usted quiera calcular todo, hermano, por más que usted hasta haga un búnker debajo de su casa, ¿verdad? Para resguardarse, porque mucha gente tiene ese temor, ¿verdad? De una guerra nuclear y la radioactividad, y allá nos vamos a cuidar. Amado hermano, mire, usted no sabe si le espera un problema cardíaco, si le espera otra cosa. O sea, estas cosas vienen y están hechas a la medida nuestra. En este tiempo, esto está hecho a la medida del mundo entero. Pero cada uno de nosotros tiene una cosmovisión, cada uno de nosotros tiene una vida donde nos está afectando a todos de una manera igual, pero a todos de una manera particular. Algunos han perdido el trabajo, otros no lo han perdido, ¿verdad? Algunos se han enfermado, otros no se han enfermado. A todos nos han dado normas que cumplir, algunos las cumplimos, otros no las cumplen. Entonces, a veces, y ahora, por el que no las cumple, estamos en riesgo los que sí tratamos de cumplirlas. Entonces, cada quien vive esta pandemia, este tiempo, y cada tormenta que llegue a la vida, cada quien la vive de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, lo que yo digo, ¿verdad? Es una de las bendiciones que nosotros tenemos es que recibimos esta tormenta conociendo a Dios como nuestro guardador, ¿verdad? Como nuestro sustentador, como aquel que no se duerme y que siempre está con nosotros. En Él hemos puesto nuestra fe, y entonces no nos encuentra este problema totalmente desapercibidos, porque Dios nos cuida, Dios nos bendice. El hecho que Dios nos bendiga no quiere decir que no nos van a pasar situaciones. Y a veces vamos a ser más afectados que otros, ¿verdad? De repente, haciendo la obra del Señor, podemos tener un accidente, podemos tener lo que sea. No se trate de excluir. Yo lo tengo todo fríamente calculado. Nadie puede hacer eso, amados. Entonces, solo para tener una idea, mire, de las tormentas, como le digo, puede ser cualquier cosa que está cambiando su vida, está cambiando su tranquilidad como usted la conocía, que viene a poner las cosas anormales. Mire, las tormentas, la mayoría viene sin previo aviso. De repente es un choque, de repente es despido, de repente algo increíble que usted no esperaba, que no podía pasar. Entonces, esta cosa que pasa de repente trae un caos,
trae un descontrol. Entonces se da cuenta que no tenía el control que usted esperaba. Eso pasa en las tormentas. Hay descontrol. Entonces también las tormentas nos traen aparentes pérdidas. Y realmente son pérdidas porque algunos hermanos no los han dicho, mira, vamos a regresar a trabajar tal día, sino que algunos los han despedido. Otras empresas han cerrado totalmente y le han dado a sus empleados layoff para que pues apliquen a desempleo y se desentienden un poco se desentienden completamente de ellos. Entonces algunos están esperando que esto termine para ir a buscar otro trabajo, ¿verdad? Dios es fiel y no nos deja sin la provisión. Ahora, además de venir sin aviso, además de traer descontrol, además de producirnos pérdidas a nosotros, amados hermanos, toda esta situación, oiga esto, por favor, pone a prueba nuestra fe. Allá Santiago lo dice Pedro, la Biblia lo dice por todos lados, ¿verdad? Lo que se prueba es nuestra fe, no es su resistencia física. Porque ninguno de nosotros, por sanos que estemos, ninguno de nosotros somos perfectos en nuestros cuerpos, sin importar la edad, pueden presentar cualquier tipo de problema. Entonces, el problema no es lo físico, el problema y la prueba es la fe. Eso es lo que se fue. O sea que la guerra principal no es física, es psicológica, es interna. Y a través de estos problemas muchas veces nosotros nos hablamos a nosotros mismos con palabras que en lugar de hacer crecer nuestra fe, hacen decrecer nuestra fe. Hoy sí se arruinó todo. Hoy, ¿qué voy a hacer, Dios? Hoy sí estoy solo. ¿Quién por mí, verdad? Ya casi se le aparece el chapulín colorado en su aflicción. Entonces usted solo, en lugar de motivarse, en lugar de meter palabra, se desanima usted solo. Entonces las tormentas prueban nuestra fe. Entonces, y también las tormentas nos impulsan, nos presionan, oiga esto, para que tomemos decisiones. Y de la calma que usted pueda tener, ¿va a tomar una buena decisión o va a tomar una mala decisión? Entonces, las tormentas nos llevan a una crisis. Y como enseñamos hace algún tiempo, la misma palabra crisis implica separar y decidir. Esa es una crisis. Llega un problema tan grande que hay que separar, esto se salva, esto no se salva, esto me queda, esto no me queda, y tengo que tomar una decisión. Para eso son las crisis, nos empujan a tomar decisiones, y en la medida que usted tenga su fe bien puesta, en esa medida usted va a tener paz y usted va a tomar buenas o malas decisiones. Y también, mis queridos hermanos, las tormentas al final descubren su propósito. Quien ha salido mejor en estas dificultades es la tierra, el mundo en el cual vivimos. El planeta en el cual vivimos está reponiendo de tanto destrucción, de tanto consumirla sin menoscabo, sin pensamientos positivos para ella, ¿verdad? Entonces ella es la que está saliendo mejor. Y una de las características, por favor, y ponga atención a esto, es que las tormentas vienen para todos. Y para esto, hermano, yo quisiera que fuéramos al Evangelio según San Mateo. Ya en algún momento vamos a regresar a Mateo 14, pero hoy vamos a estar en Mateo 7. Mire esto, porque yo quiero mostrarle a usted que sea que usted esté haciendo bien las cosas o que esté haciendo mal las cosas, las tormentas vienen para ambos. Vea lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 24 y 27. Búsquelo, por favor, porque esto es importante, porque de repente mucha gente nos señala que estamos en pecado, que estamos en dificultades. Estamos en Mateo 7, versículos 24 al 27. A usted que no le interesa lo que otras personas dicen, usted tiene que pensar en cómo está usted y qué piensa Dios de esto. Pero las tormentas vienen para todos. Mire lo que dice Mateo 7, 24. Dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras, oiga bien, y las hace, entonces estamos hablando de una persona que hace la voluntad de Dios, le compararé a un hombre, mire, prudente, que edificó su casa sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, y sobre sus palabras y su enseñanza. Y dice el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y mire qué dice ahí, y golpearon contra aquella casa. La consecuencia fue, y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. El que estaba haciendo, escuchando y haciendo la voluntad de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué pasa? Y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Al otro le dijo prudente, a este le dice insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y mira el versículo 27, por favor. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande la ruina. O sea, la tormenta va a venir, aunque usted esté portándose bien o aunque usted esté portándose mal. Y lo que le va a ayudar a usted es eso, si usted está parado sobre la roca o se ha olvidado de los consejos de Dios. ¿Qué tanto influye la palabra de Dios en su vida y qué tanto no? Entonces, este texto lo hemos tomado para demostrarle que aún el mismo Señor Jesucristo dice que la tormenta va a venir para aquellos que hacen la voluntad de Dios y para aquellos que no hacen la voluntad de Dios, porque muchas veces la tormenta no es castigo, sino que es un tiempo de aprendizaje, un tiempo de mejora, una provocación a volver a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que perder el enfoque que siempre nuestra vida debe dirigirse al Señor. Y mientras más cerca estemos del Señor, más esperanza tenemos nosotros de salir bien en medio de cualquier tormenta. Ahora, por favor, volvamos al texto de inicio, Mateo capítulo 14. Porque quiero explicarle algo. El Señor Jesucristo estaba a la ribera, ¿verdad? Y tomó a sus discípulos después de haber estado con un grupo grande, una multitud, de haberles predicado y haber sanado, haber hecho milagros. Se acababan de pasar la multiplicación de los panes, etc. Entonces era un momento de avivamiento espiritual, un momento de bendición. Entonces los mandó, dice, oiga esto, versículo 23. Estamos en Mateo 7. Vamos a ver el 23. Dice así, oiga esto por favor, Mateo 7:23. Despedida, oiga bien, la multitud subió al monte a orar aparte. Acuérdese, al monte a orar aparte, dice, y cuando llegó la noche, vamos desde el 22, regresemos al 22 porque ahí está la orden. Versículo 22. Mateo 14:22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, les dio una orden a los discípulos. De seguro, los discípulos querían quedarse con la gente, ¿verdad? Querían quedarse en la fiesta que se hace después del momento espiritual. Entonces, pero él les dijo, no, se suben a la barca y se van al otro lado de la ribera. Y él despidió a la multitud y luego se fue a orar. El Señor iba a llegar donde ellos estaban, pero no les dijo cuándo. No les dijo a qué horas, no les dijo cuánto tiempo Él se iba a tardar. Recuerde que los discípulos eran lo que eran famosos, la gente los quería por los milagros que hacía el Señor. O sea que su fuerza no eran ellos, sino que era el Señor Jesucristo. Entonces los mandó y Él se quedó y se fue a orar. El Señor Jesucristo nos da una muestra cómo nosotros tenemos que vivir nuestra, valga la redundancia, vida cristiana. ¿Por qué? Recuerde que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Todo esto unido en un cuerpo humano donde el 100% Dios se sujeta a las debilidades humanas. Entonces, lo que hacía el Señor es para poder contar con el poder de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, Él se retiraba a orar. ¿Qué tiene que hacer usted? Tener sus tiempos de oración, ¿verdad? Unirse más al Señor. Entonces, Él se fue, el Señor Jesucristo no le tomó de sorpresa lo que iba a pasar. Él se fue a orar y yo le puedo asegurar que Él se fue a orar por el grupo de sus discípulos que los habían mandado. Ahora, para que vea la hora, dice así. Despedida la multitud, subió al monte a orar y cuando llegó la noche, estoy en el versículo 23, cuando llegó la noche estaba allí solo, ¿quién? Jesús, orando. Y el versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar,
azotada por las olas porque el viento era contrario. O sea, ellos iban en contra de la fuerza del viento. Entonces, cuando el viento soplaba, las olas iban impulsadas por el viento. Entonces, cuando iba la barca era golpeada por las olas. Y quiero recordarle que la gente que iba ahí no eran personas ajenas al mar. Eran pescadores profesionales, la mayoría de ellos. Entonces, eso no les... o sea que ellos estaban en su material, pues estaban literalmente como peces en el agua, se suponía, ¿verdad? Pero ellos no avanzaban porque era una señora tormenta lo que había llegado. ¿Y cuánto tiempo tenían ellos de estar allí? Mire lo que pasó, dice. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué es eso de las vigilias? Los romanos, oiga bien, dividían las vigilias de la noche en 4. Eran 4 vigilias y eran conocidas como primera vigilia, segunda vigilia, ¿verdad? La tercera era conocida como la del gallo y la cuarta vigilia. Entonces, la primera comenzaba, oiga bien, la primera vigilia comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. Cada vigilia tenía 3 horas. La segunda vigilia, que era la vigilia de medianoche, comenzaba a las 9 y terminaba a las 12. La tercera vigilia, que como le digo era la conocida como la del gallo, comenzaba a las 0 horas, inmediatamente a las 12, a las 0 horas, y terminaba a las 3. Y la cuarta vigilia, que era la de la mañana, comenzaba a las 3 de la mañana y terminaba a las 6. Entonces dice la Biblia que más a la cuarta vigilia, pero Jesús los mandó todavía de día. O sea que muy probablemente los discípulos se fueron alrededor de las 6 de la tarde en la primera vigilia a pasar el mar. Y cuando el Señor Jesucristo dejó de orar, ya eran la cuarta vigilia de la noche. En otras palabras, estamos hablando en el lapso de las 3 a las 6 de la mañana. Esas personas tenían de 3 a 6 horas batallando con la tormenta. A veces nosotros queremos que la tormenta sea rápido, ¿verdad? Que pase rápido, que solo sea un susto. Pero muchas veces la tormenta no es así. Tiene un tiempo grande. Y entonces en ese problema de la tormenta, nosotros nos enfrentamos. Y fíjense que una de las características de la tormenta también es que saca a la luz lo que tenemos dentro. Saca a la luz quiénes somos por dentro, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Pero lo importante, todos tenemos defectos, amados, absolutamente todos. Pero lo importante no es el montón de defectos, lo importante es que si nosotros recibimos esa tormenta estando en la voluntad de Dios, porque los discípulos estaban obedeciendo al Señor Jesucristo. Ya le dije antes, la tormenta viene. Que usted esté en el camino del Señor o no esté en el camino del Señor. Y yo pienso, amados, es mucho mejor estar agarrado de la mano del Señor. Porque vienen tormentas y usted se va a agarrar de Él. Pero cuando usted está lejos de la tormenta, lejos del Señor, la tormenta, aunque sea igual, usted se siente más inseguro en ella. Y fíjense, quisiera comparar a otro creyente, pero por supuesto del Antiguo Testamento, que entró a una tormenta, pero en una actitud completamente diferente a lo de los discípulos. Los discípulos iban en la tormenta en la voluntad del Señor. Pero este personaje en la Biblia, que el libro tiene el nombre de él mismo, iba huyendo de la voluntad de Dios. Yo sé que usted ya se le imagina quién es, y es Jonás. Y vamos a hablar del profeta Jonás. Porque, mire que no estoy hablando de impíos, porque el propósito de las tormentas así generales como esta es para que los inconversos se conviertan, pero a nosotros también nos golpea la tormenta. Y entonces al creyente que está agarrado de las manos del Señor, lo que hace es que su fe crezca, y el que está fuera del Señor lo quiere volver a meter a su voluntad al redil. La pregunta es, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo lo encontró la tormenta? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de pensar. Porque dice en Jonás capítulo 1, vamos a leer los primeros 4 versículos,
Mire, porque a Tomás le vino... no, hermano Tomás, yo sé que a todos nos viene tormenta, pero este es Jonás, ¿verdad? A Jonás le vino una tormenta y mire por favor lo que pasó. Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Oiga bien, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y mira el versículo 3, yo le aseguro, yo creo que la mayoría de nosotros, si escucháramos así la palabra del Señor, vamos corriendo a hacerlo. Pero Jonás no era de esos. Dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4, pero como Dios se la sabe de todas, pero Jehová, oiga esto, hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vea por favor y trate de ver mi intención. Estamos hablando de dos tormentas. Todas las tormentas pasan por el propósito de Dios y por el aval de Dios. Nada, oiga bien, nada es sin causa acá. Como hablamos del proverbio que dice que así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. Entonces, pero como sea que venga, usted está o no está en la voluntad del Señor. A los discípulos el Señor Jesucristo les dijo, súbanse a la barca y vayan al otro lado de la ribera. Iban en la voluntad del Señor, igual los sorprendió la tormenta. Pero a Jonás le había dado una orden directa. Entonces le había dicho, vete a Nínive a predicar y pregona contra esta ciudad, ¿verdad? Porque si no se arrepentían, Dios iba a destruir la ciudad al estilo que había destruido Sodoma y Gomorra. Y entonces... Pero Jonás, en lugar de obedecer, Jonás corrió, Jonás se fue, se alejó de la voluntad de Dios. Pero, amados hermanos, cuando nosotros hablamos de Jonás, nosotros, yo escucho a los maestros en escuela bíblica, pero Jonás era desobediente, y sí era desobediente, pero hay que ver la cosmovisión, hay que ver por qué Jonás fue desobediente. Y yo quiero mostrarle un par de circunstancias. Primero, Jonás era profeta y un profeta reconocido por el pueblo, ¿verdad? Tenía ya su reputación como siervo del Señor, como profeta, y lo que él había dicho se había cumplido. Número 1. Número 2, Nínive era una ciudad importante del imperio asirio, enemigo acérrimo de Israel. Entonces, en ese momento, yo me imagino, trató de pensar por Jonás, de haber dicho, no hombre, este es el momento de librarnos de Nínive. Y le importó poco la palabra de Dios, la voluntad del Señor, y se corrió. Sin embargo, Dios tenía una tormenta. Entonces, una de las perspectivas del por qué Jonás no quiso obedecer es porque era un momento para librarse de uno de los enemigos de Israel, porque era patriota. Y número 2, como les digo, Jonás era, ¿cómo se llama? Un profeta reconocido por el pueblo. Y sabían que la voluntad de Dios se cumplía cuando Jonás había hablado. Entonces, pero había una manera de probar, oiga bien, de probar a un profeta. Y para esto quisiera que fuéramos a Deuteronomio 18. Espero que estemos aprendiendo, amados hermanos. Espero que estemos aprendiendo. Y Deuteronomio 18 habla de cómo Dios le dice al pueblo para que pudiesen confiar o no confiar en un profeta. Y bueno fuera, mis queridos hermanos, que nosotros tomáramos esta misma regla para poder enjuiciar a aquellos que se llaman profetas y andan profetizando de arriba para abajo y diciendo muchas cosas, ¿verdad? Porque aquí hay una regla.
Aquí hay una regla y regla que se sigue cumpliendo. Vea lo que dice aquí. Deuteronomio capítulo 18, vamos a leer del 20 en adelante. Dice, el profeta, oiga bien, que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. La sentencia es que iba a morir. Versículo 21. Y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Versículo 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, si Jonás se iba a predicar, a profetizarle a Nínive, que Dios la iba a juzgar y la iba a destruir, y no se cumplía porque Jonás reconocía la misericordia de Dios. Jonás sabe que tenemos un Dios que es clemente, ¿verdad? Un Dios que ama a su creación, que ama a su pueblo y ama en los que hemos creído en su Hijo Jesucristo y lo hemos tomado como nuestro Señor y Salvador personal. Y mire que nos salvó siendo pecadores, nos dio la salvación siendo pecadores, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo no nos va a amar ahora que hemos confiado en su Hijo Jesucristo? Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que ver que Jonás dijo no. Dios me va a hacer quedar mal. ¿Cómo se lo compruebo? Jonás capítulo 3, por favor, versículo 10. Mire esto, por favor. Porque al final Jonás, yo sé que usted conoce la historia, ¿verdad? Después de la tormenta, en medio de la tormenta, pues al final, para hacérselo corto, solo tiene 4 capítulos y son capítulos cortitos. Lea ese libro precioso, amado. Fue aventado al mar. Y en el mar dice la Biblia que Dios se había preparado un pez. ¿Sabe usted que no existe actualmente? No existe un pez donde una persona pueda vivir 3 días. Pero este pez era especial porque dice literalmente la escritura que Dios se había preparado un pez. O sea que el pez nació diferente, creció diferente, vivió diferente, solamente para ir a cachar a este Jonás y tenerlo guardado en su vientre. Se puede imaginar, si esto fue un milagro, amados. En medio de la tormenta, quizás a Jonás lo tiraron, ay, bueno, ahí me va a morir y no voy a quedar mal con el pueblo y que se pierda Nínive. Ahí termino. Pero él pensó que la cosa no podía empeorar. Pero usted no sabe, usted quizás no ha creído en que Dios es sumamente creativo, amados. Algunos dicen, es que no puedo estar mejor. Espérese. No se acerque a Dios, olvídese de la voluntad de Dios y se va a dar cuenta que cuando estamos lejos de Dios siempre podemos estar peor. Y entonces cuando aventaron a Jonás, dice la Biblia que un pez, el cual Dios había preparado, se lo tragó y lo tuvo en su vientre 3 días y 3 noches. Tanto así que este era un tipo de lo que iba a ser el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Entonces, estando allá en el vientre del pez, allí cuando Jonás dijo, hoy sí me voy a morir, y entonces sintió la oscuridad y sintió todo lo que se le vino, entonces clamó a Dios y Dios le escuchó. Entonces, vea por favor lo que dice Jonás 3:10, dice, y vio Dios, cuando ya Jonás fue expulsado a Nínive, Jonás dijo, Señor, yo te voy a obedecer, ¿verdad? Ya yo te voy a obedecer. Entonces el pez lo llevó a la ribera, ahí cerca de Nínive, y ahí lo vomitó, lo expulsó. Y entonces Jonás se fue y ni modo, fue a predicar. Y yo me imagino a Jonás predicando de mala manera, ¿verdad? Se van a morir todos ustedes. Y si ustedes no se arrepienten, pecadores, se va a terminar la ciudad. Y entonces pregonaba y pregonaba. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y este es un milagro también, hermano. De un desconocido para Nínive. Escuchó la palabra y comenzaron desde los que inmediatamente lo escucharon hasta el rey del lugar. Creyó la palabra de Jonás. Y pregonaron ayuno para todos. Y el pueblo
se arrepintió de sus malos caminos. Y mire lo que dice aquí, por favor, el versículo, capítulo 3, versículo 10. Mire esto, por favor. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Quién es? El pueblo de Nínive. Que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, Dios ya no procedió a destruir. Porque Dios no es que no cumplió, porque Dios le dijo, si se arrepienten, no los voy a destruir. Si siguen igual, los voy a destruir. Entonces, Jonás tenía temor de esto, que él pregonara destrucción y esto no aconteciera. Mire lo que dice, vamos al capítulo 4. Oiga esto, por favor. Después que Dios no hizo lo que había prometido hacer, ante el no arrepentirse de Nínive, si eso hubiese pasado, dice Jonás 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente, y guardes esto, Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y estaba tan enojado que dice el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Entonces usted puede darse cuenta, amados hermanos, de un Jonás que huyó por no hacer la voluntad de Dios, y le expliqué las razones, ¿verdad? Porque era una oportunidad para deshacerse de una ciudad pecadora, enemiga de Israel, y también así mantenía su buen nombre, porque había mucha posibilidad que Dios no hiciera el mal que había dicho que iba a hacer. Entonces, la pregunta es, ¿en qué estoy yo? Porque estamos en una tormenta. ¿Estoy caminando dentro de la voluntad del Señor? ¿O es acaso que estoy lejos de Dios? A Tomás le preparó a Jonás le preparó un pez. Con eso yo le puedo decir, mi hermano, si Dios fue capaz de hacer que un pez naciera y creciera, imagínense cuánto tiempo pasó Dios preparando ese pez, para que tuviera el tamaño y la estructura para poderse tragar un hombre sin morir. O sea, no hay un animal, un pez que pueda hacer eso. Una ballena, usted no puede estar dentro de una ballena, no puede entrar. Un tiburón, hermano, olvídese, se lo come. Y eso sin hablar de los ácidos que hay en el estómago de todos estos animales. Entonces, pero Dios le había hecho algo especial. Entonces yo le pregunto a usted, en medio de esta tormenta mundial, pero también es una tormenta personal, porque a todos nos está afectando de manera general, a todos igual, pero a todos nos afecta de manera especial. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Qué tan lejos o tan cerca de Dios? Los discípulos caminaron en la orden del Señor y tuvieron tormenta. Jonás quiso huir de la presencia del Señor para no obedecer y se encontró con una tormenta tremenda. Las tormentas vienen. Y como leímos en los dos cimientos, la tormenta viene para todos. Sea que usted esté haciendo la voluntad de Dios o sea que no. Entonces, pero cuando usted está en la voluntad de Dios, y volvamos por favor al texto inicial, a Mateo 14, mire la total diferencia. Por eso es que es preferible, amados hermanos, que la dificultad nos encuentre caminando de la mano con Dios a que nos encuentre lejos de su voluntad. Porque esa tormenta lo primero que va a hacer, nos va a golpear. Si estamos lejos de Dios, nos va a golpear de tal manera a que volvamos a Dios. Y mire, y esto no importa si usted se está congregando o no, porque a veces nos estamos congregando
y no tenemos el corazón cerca del Señor. O sea, congregarse es una obligación, es una responsabilidad de todos. Ahí crecemos, ahí adoramos, ahí conocemos a los hermanos, ahí compartimos la fe y aprendemos de la fe. Pero muchas veces vamos a la iglesia por cumplir nada más una orden y estamos ahí como perdidos en el espacio, ¿verdad? Con los ojos viendo al predicador, pero nuestra mente está en todo lugar, o sea, presentes en el cuerpo, ausentes en el espíritu. Y muchos hermanos han estado así a pesar de que no se han retirado de la actividad cristiana, pero sí de la actividad espiritual. Entonces estas tormentas lo que provoca en nosotros es volver a Dios. ¿Y usted cree que no le pueda pasar? Pues le repito, a Jonás le hicieron un pez a su medida. Así es que Dios puede hacer cualquier cosa para volverlo a meter. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que lo que Dios puso en su mano nadie se lo arrebatará, incluyéndole a usted mismo. Entonces, ¿cómo está usted en su tormenta? En general, para este mundo, esta tormenta va a servir para que muchos vuelvan a ver a Dios. Saber que la capacidad de Dios es infinita. Y saber que con un virus que ni vida tiene, porque dicen que está muerto, o sea, no hay vida en él, no es un ser vivo. Con eso, Dios ha puesto prácticamente de rodillas a todas las naciones. Y no importa que sean de primero, tercer mundo, no importa. Todas de rodillas, porque nadie tiene la respuesta y nadie tiene pleno control de todo lo que está pasando. Entonces, en esta tormenta, mi querido hermano, yo te invito a que te abraces de Dios. En medio de esta tormenta, y por favor no cierres los ojos de miedo. Porque los discípulos estaban en medio de la tormenta, pero ellos tenían una orden y seguían adelante a llegar a la otra ribera donde era la orden. Era más fácil dar la vuelta, irse a favor de las olas, porque las olas las tenían en contra, para que las olas los regresaran a la ribera de donde salieron. Pero la orden era bregar en contra del viento, a la otra ribera. Y muchas cosas van a estar entorpeciendo. No te preocupes, si tú tienes en tu corazón que la voluntad de Dios es esa y estás fijo en ello y estás creyendo que haces lo bueno y has orado y Dios te ha dado paz, pero las cosas parecen que no se cumplen, tú sigue bregando hasta que Dios te diga otra cosa. Porque si Dios ha dicho que llegues al otro lado, así Él tenga que aparecerse, va a presentarse para que todo suceda. Mire lo que pasó, por favor. Vámonos a Mateo capítulo 14, por favor. El versículo 25. Acuérdese que Él estaba orando y yo le aseguro que también estaba orando por ellos. Porque no se rajaran en medio de la tormenta. Dice versículo 25, Mateo 14, 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Oiga esto, no había barca donde subirse, yo camino sobre el mar, porque que voy donde ellos, yo voy. Entonces dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, que dice, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, pero no cerraron sus ojos. No se acurrucaron. ¡Ay, Dios mío! No. Ellos abrieron sus ojos. Y dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, oiga esto, tened ánimo, yo soy. No temáis, y yo te puedo decir lo mismo en medio de esta tormenta, en medio de esta pandemia, en medio de esta dificultad. Así tú te encuentres sano o te encuentres enfermo, te encuentres con bendición económica o no la tengas. Yo te vengo a decir lo mismo que el Señor Jesucristo les dijo en medio de la tormenta a los discípulos. Tened ánimo, el Señor tiene el control y Él va a bendecirnos. No pierda su ánimo, enfrente lo que tenga que enfrentar con esperanza en el Señor. Mire lo que dice, por favor, tened ánimo, yo soy, no temáis, versículo 26. Mire esto, por favor, porque en medio de la tormenta hay algunos que están en caos mental y no hayan qué hacer, pero hay otros que aún en medio de la tormenta y aunque tengan miedo, se atreven a dar pasos.
Yo sé que algunos cuando yo les digo a los hermanos, hermano, prepárese porque lo que viene después es una gran bendición y usted tiene que estar listo para la bendición. Y algún hermano, pastor, pero ¿quién va a estar pensando en eso? Hermano, si usted tiene fe, ve hacia adelante. Oiga, siempre les he recordado que la fe es como un lente bifocal que nos permite leer lo que tenemos aquí cerca sin perder el objetivo de lejos, ¿verdad? Nos permite enfrentar las pruebas de hoy sin la perspectiva del galardón de mañana. Así tenemos que estar. Entonces Pedro, en medio de todos los que estaban súper asustados, hizo algo en medio de la tormenta. Note que la tormenta no se ha calmado. Y mire lo que Pedro dijo. Dice, versículo 28. Oiga esto. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Oiga esto, usted puede acusar a Pedro de lo que usted quiera. Mire, Pedro lo negó. Pedro se hundió, no tenía fe. Sí, usted tiene toda la razón. Lo negó, claro que sí. Es deplorable eso, claro que sí. Pero vea por favor, ¿quién de los discípulos caminó sobre el agua? ¿Quién? Se hundió, es cierto. Pero a la posteridad quedó que Pedro, aventado Pedro, no cerraba sus ojos. Pedro no cerraba sus ojos. Y dijo, quiero hacer lo que nunca ha podido hacer nadie. Quiero caminar sobre el agua, y no sobre el agua pacífica, sobre la tormenta. Y fíjate, mire lo que pasó, por favor, porque esto a mí me emociona. Le dijo en el versículo 29, y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. ¿Y está seguro que es? ¿Y cómo hago? Yo lo veo muy difícil. No, le dijo, ven. Y mire Pedro, descendiendo Pedro de la barca, andaba, oiga esto, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Era una tormenta. ¿Cómo estaba el agua? Yo no sé. ¿Qué sintió Pedro al poner el pie en el agua? Si el pie se le movió con el agua, si el pie le quedó firme. Yo no sé, pero Pedro puso su pie. Y yo pienso que en medio de la tormenta, Pedro hizo lo imposible. Puso su pie sobre el agua y lo fijó sobre el agua. Y en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, él se sintió firme. Oiga esto, él se sintió firme, y si sintió firme un pie, entonces tuvo el suficiente ánimo y confianza de sacar el otro, porque si se le hundía, le aseguro que no se mete. Entonces puso un pie, lo sintió firme, puso el otro y comenzó a caminar. Pero vea lo que sigue narrando. Yo sé que ya conoce este texto, pero busquémoslo por favor. Dice el versículo 30, ya él andaba sobre el agua, en medio de la tormenta, pero al ver el fuerte viento, mire esto, tuvo miedo. Nada había cambiado. La tormenta estaba a su esplendor. Pero afuera nadie había cambiado, nada había cambiado. Pero sí cambió algo, no afuera, dentro de Pedro. Su mente natural le dijo, hey Pedro, lo que estás haciendo no se puede hacer. Pero lo estaba haciendo. Hey Pedro, mira la tormenta, mira las olas, mira cómo golpean la ola. Pero él estaba firme. Pero dentro de su mente, su cabecita, alimentada por Satanás, porque Satanás nos mete duda y la Biblia dice que la duda es pecado. Comenzó él a dudar. Y entonces dice aquí, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oiga esto, cuando lo subió a la barca, cuando lo levantó, lo sacó del agua y se regresó caminando sobre la tormenta con Jesús. Porque dice después que después subieron a la barca, es decir, que Pedro ya había dado unos pasos y de repente se hundió. Jesucristo llegó y donde estaba lo levantó. Y entonces, ¿qué pasa? Regresaron caminando sobre el agua. ¿Quién ha hecho eso, hermano? Hable lo que usted quiera de Pedro, pero lo hizo. Y regresó caminando y se subieron a la barca. Y mire lo que pasó después. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 32, y aquí está la razón principal
de todas las dificultades. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Cuándo se calmó el viento? Hasta que ellos estaban arriba. Entonces los que estaban en la barca vinieron y mire qué pasó. Y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Mi querido hermano, todos estamos en medio de esta tormenta. Y cada vez se siente que la tormenta golpea más. De repente escuchamos que ya quieren abrir los negocios, abrir todo, traer la normalidad al lugar donde estamos, a California. Ya algunos estados ya comenzaron y de repente vemos que más contagiados que esto y que lo otro. Hermano, no le toca a usted decidir cuándo se abre esto o no. No se preocupe por eso, porque eso son las olas y el viento. Olvídese de eso. Solo usted céntrese en hacer la voluntad de Dios. Como hablamos de los cimientos, la palabra los cimientos. Oigan, asegúrese usted de estar sobre la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Así no importa el viento, así no importan las olas, no importa la enfermedad, no importa lo que sea. Usted se mantiene firme en Jesucristo. Firme en Jesucristo. La tormenta va a pasar y usted se va a mantener firme. Firme. Satanás está queriéndole que usted caiga, que usted desista, que usted renuncie a esto. Pero el Señor, oiga bien, subió antes a orar por sus discípulos. Y al final, sea que usted andaba en el camino del Señor o no cuando le tomó la tormenta, o sea que usted recibió la tormenta caminando en el Señor, al final, mi hermano, todos vamos a reconocer que nuestro Señor Jesucristo tiene control de todas las cosas, es Señor de todas las cosas. Entonces, si está lejos de Dios, vuélvase a subir a la roca, hermano. Usted no necesita que la iglesia esté abierta para volver al Señor. Él mismo dice, venid luego y estemos a cuentas. Según lo que dice Primera de Juan, nosotros tenemos que tener un corazón siempre arrepentido, siempre confesando nuestras faltas, confesando nuestros errores al Señor, de manera que mantengamos esa comunión siempre con Él, y nunca alejarnos de Él, sea que estemos en bonanza, en prosperidad, en bendición, o estemos en caos, o estemos en prueba, en dificultad. Puede cambiar lo que tenemos a nuestro alrededor. Lo que no debe cambiar es en quién nosotros confiamos. Y vamos a terminar, mi querido hermano, en uno de los salmos más famosos, por favor, Salmo 23. Y de él vamos a ir primero al versículo 4. En medio de las tormentas, ¿cómo las recibo? ¿Cómo me mantengo? ¿Cómo soporto la tormenta? ¿Quién me soporta a mí? ¿Quién es quien está conmigo? Mire lo que dice el Salmo 23 y quiero comenzar leyendo. Solo vamos a leer 2 versículos de acá. Pero el Salmo 23, versículo 4. Vea lo que dice David. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? O sea, aunque estemos en prosperidad, en bendición, en sanidad, en provisión, etc., o aunque estemos en escasez, estemos sin trabajo, estemos enfermos o en dificultad, dice el rey David, dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Oiga esto, tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Qué representa la vara y el cayado? Representan la dirección, representan inclusive la reprensión para las ovejas, representan su palabra, representan su presencia, representan el caminar del pastor al lado nuestro. Las ovejas escuchaban el clac, clac, cuando andaba con su bastón, entonces las ovejas escuchaban, ahí viene quien nos cuida, ahí viene quien nos dirige, ahí viene quien nos lleva a buenos pastos, quien nos lleva a aguas mansas, no turbias, allí viene. Pero ¿cómo yo me aseguro de eso? Versículo 1.
Y esto es precioso y con esto termino. Dice el versículo 1 del Salmo 23. Dice esto: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sea que usted esté en tormentas o no, si Jehová es su pastor y usted está caminando en la voluntad de Dios, amado hermano, Dios, aunque tenga que caminar sobre las aguas, va a llegar a usted. La bendición llegará a su casa. Así es que pierde el miedo. Independientemente cuál sea su situación, acuérdese del amor de Dios, acuérdese de las promesas de Dios, acuérdese de que Dios dijo, su palabra dice que el amor echa fuera el temor. Entonces piense cuánto Dios le ama y confíe en ese Dios que siempre está con nosotros. Mi querido hermano, Dios es fiel. Todo está en control de Dios. Absolutamente todo, todo, todo. Ese trabajo por el cual usted está llorando, no se preocupe, amado, viene otro mejor. Viene otro mejor para usted. Ese negocio que usted no pudo hacer, no se preocupe, mi querido hermano. Los negocios van a haber de sobra en algún momento. Es que la economía va a decaer. Eso no depende de usted ya. Dios es poderoso como para levantar este país hasta la cumbre de nuevo, o en medio de la dificultad siempre mandar la provisión necesaria para que sea que avancemos o no, nosotros si lleguemos al otro lado de la ribera. Eso es lo que Dios quiere, no se pierda. Si usted conoce a alguien que anda lejos del Señor, ahora que no los podemos visitar, mándele texto, háblele por teléfono, publique en sus redes sociales palabra de Dios. ¿Cuánto veo yo que lo que comparten son tonteras, verdad? Está bien de repente un chiste para salir de la depresión o del momento difícil en el que pueda estar, ¿verdad? Hacerse reírse un rato, pero es mejor traer también palabra de Dios y recordarle que Dios tiene el control y que usted le muestre a las personas que está segura en las manos del Señor. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por la palabra que nos ha compartido, pero medite por favor, ¿en manos de quién está usted? ¿En el camino de quién está usted? La tormenta nos ha llegado a todos. ¿Seguimos en el camino del Señor aún en medio de la tormenta? ¿O es que la tormenta nos va a reorientar y volver a su camino? Sea como sea, abrace la voz de Dios y no se pierda, sino que por el contrario, acérquese más a su pastor. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta preciosa tarde, Señor. Gracias porque tu vida siempre nos bendice en todo momento, Señor.